Bienvenidos y bienvenidas todos a otra sesión de literatura en la Fundación Caballero Bonal. Hoy en la mesa no me voy a sentar porque hay 4 personas, todas muy necesarias para la presentación de este libro, porque tenemos al autor, Ramón Pérez Montero, que está de camisa azul. A su izquierda, a su derecha, de ustedes, es José Mateo, que es escritor, como todo el mundo sabe, un amigo grande de la Fundación y bueno, que va a ejercer de presentador. A la esquina con camisa de color salmón. Parece que estoy una combinación de color, estoy presentando. Tenemos a David Eloy Rodríguez, que en esta ocasión ejerce como editor, aunque también escritor, poeta, gestor cultural, bueno, hace infinidad de actividades relacionadas siempre con la literatura. Y aquí una persona que me da mucho gusto tener en la mesa, porque creo que es la primera vez que se sienta en este estrado, y es buen amigo, hemos compartido espacios en la Feria del Libro, ¿verdad? Con 2 stands de libros muy cercanos, y compartimos muchas cosas, aparte del espacio, compartimos muchas ideas, y Paco Cuevas, y es necesario porque este libro habla de ideología, entre otras cosas, o de ideas, ideología, no vamos a hablar de ideas y de historia. Y Paco tiene también aquí mucho que aportarnos. Así que hoy tenemos la mesa completa, yo solamente saludo, hago un poquito de tiempo para que vayan llegando los rezagados y me bajo. Muchísimas gracias por estar aquí. Sé que va a ser una tarde interesante, no solamente en lo literario, sino también en la parte de la memoria que tenemos que tener siempre fresca y muchas más cosas que ahora irán viendo. Así que nada, tienen ustedes la palabra. Uno para dos, uno para dos. ¿Cómo es? Buenas tardes. Muchas gracias, Pepa, por tus atentas y cariñosas palabras y tu bienvenida. Muchas gracias a todas las personas que habéis tenido a bien acercaros y acompañarnos. Y gracias a la Fundación Caballero Bonal por su acogida y hospitalidad siempre. En la editorial Libros de la Herida, editorial sevillana independiente, casi 20 años publicando libros que amamos y que creemos que merecen la pena lo suficiente como para hacer el esfuerzo de editarlo lo mejor posible. Hemos tenido el honor y la alegría de editar la novela 3 días del 33 de Ramón Pérez Montero, que hoy presentamos. Esta novela aparece en la colección Narrar Contracorriente, que es la colección que dedicamos en la editorial Libros de la Herida a la narrativa contemporánea, especialmente aquella que ofrece algo singular, distinto, con personalidad y que ofrece buena literatura, perdurable y especial, importante. Ya habíamos tenido el privilegio de publicar la novela anterior de Ramón Pérez Montero, Era la noche, que ha tenido un recibimiento por parte de la crítica y de los lectores de la que estamos muy satisfechos y que nos ha invitado, nos ha animado de todo esto a publicar esta nueva novela de Ramón, que nos trae, si cabe, mayor ambición literaria y, si eso cabe, porque ya Era la noche era un esfuerzo importante, una exhaustiva investigación y un monumento de la imaginación que en casi 700 páginas nos pone en ficción literaria los hechos acontecidos en el año 1933 y conocidos desde entonces como los sucesos de Casavieja. Se cumplen 90 años ahora de estos hechos, una masacre de ciudadanos inocentes que tuvo lugar por órdenes de la República de 1933 y entre los ejecutores la Guardia de Asalto y la Guardia Civil. Unos hechos que aparecieron en las noticias de España y del mundo, que llamaron muchísimo la atención y que supusieron una conmoción en la política española de su tiempo, una conmoción que, como digo, alteró la política de este país y en estos
hechos, en la matanza de Casas Viejas, mucha gente ha querido ver un antecedente inmediato de la Guerra Civil Española. Otras matanzas sucedieron en esos años, no todas conocieron este éxito de comunicación que se debe a este recuerdo en el tiempo, esta atención de los medios y de la historia y de la literatura, y se debe a un puñado de circunstancias que seguro irán apareciendo. Ramón ofrece un acercamiento a estos hechos, tratando tanto los 3 días en sí, los 3 días de enero de 1933, como sus antecedentes y consecuencias. De tal manera que es un libro perfecto, quizá la gran novela sobre Casas Viejas, para comprender los engranajes, los mecanismos, los procesos que hicieron posible esos acontecimientos y las consecuencias, cuáles fueron y hasta dónde llega. Ramón Pérez Montero es poeta, articulista, profesor, novelista, una vida vinculada a la literatura y como os contaba, con Era la noche ya mostró su acierto para acercarse con poesía, con rigor histórico, pero también con el uso brillante y vibrante de la ficción a hechos de nuestra historia. En el caso de Era la noche se trataba de unos acontecimientos que tienen que ver con el maquis, con la guerrilla antifranquista en Andalucía, y en esta ocasión, como os digo, se trata de otro momento que coincide en territorio y que también son hechos que nos ayudan a comprender no solo nuestra historia, sino también la condición humana a lo largo del tiempo en lo que permanece. Os presento brevemente a quienes animarán a la lectura del libro. Paco Cuevas es pedagogo libertario, licenciado en educación, activista con la CNT desde hace muchos años y hoy representante de la sección cultural de la Secretaría de Cultura de la CNT en España. Gran investigador de la memoria y de la historia anarquista, sobre la que ha escrito y que seguro nos podrá aportar información sobre estos hechos en los que la CNT tuvo precisamente un papel muy importante. De José Mateos también podríamos hablar muchísimo, porque su dedicación a la literatura desde Jerez y para el mundo es bien conocida. Nos limitaremos a decir simplemente que es, a nuestro juicio, uno de los grandes poetas de nuestro tiempo, una de las voces más vivas de la poesía española contemporánea. Así os dejo ahora con Paco, con Pepín y luego con Ramón. Gracias. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por vuestra asistencia y espero que participación, porque también es la idea, ¿no? Que al final es la idea también, que al final haga un coloquio, ¿no? Algo participativo entre todos y todas. Bueno, cuando hace unos 3 meses David Eloy me hizo una llamada y me propuso esto, bueno, me emocionó, ¿verdad? Me emocionó. No conocía la novela de Ramón, había visto alguna referencia, pero no la había leído todavía. Me dijo, no te preocupes, te mando la novela. Y primero quiero decir una impresión personal, que es que bueno, la novela me ha absorbido. Llevo 3 meses que ni veo televisión, ni veo internet, ni veo nada. O sea que bueno, pues, en serio me ha ayudado a recuperar un poco la lectura, porque muchas veces bueno, uno no tiene tiempo, siempre trabajo, la familia, para acá, para allá. Y la verdad es que sí me ha reenganchado con la lectura, porque para empezar a decir, que eso lo tocará supongo a Pepe Mateo, que la novela es asombrosa, o sea, tiene una calidad literaria impresionante. Y después, una vez que ya me sumergí, ¿no?, en la lectura de la novela, pues descubrí, por un lado, una enorme afinidad con cosas que he vivido, que me han contado, por lugares por donde he pasado,
Y por supuesto, pues, porque habla de mi familia. Evidentemente no de mi familia biológica, ¿no? Sino de mi familia ideológica, ¿no? O sea, prácticamente todo lo que habla aquí, o la mayor parte de lo que se habla, tiene que ver con nuestra organización sindical, la CNT, sus avatares, etcétera, etcétera. Porque evidentemente el nombre de Casa Vieja va unido a la CNT, y la CNT habla de Casa Vieja desde que ocurrieron los sucesos en enero de 1933, ¿no? Entonces parece que está hablando de mi familia, ¿no? Me comentó David que sí que diera algunas pinceladas así generales de qué ocurrió, ¿no? Por si el público desconoce qué ocurrió en esos días de enero de 1933, esos aciagos 3 días, ¿no? Que dan nombre a la novela, 3 días del 33, 10, 11 y 12 de enero de 1933. Bueno, hubo un intento de huelga insurreccional. Se había hablado en un pleno de regionales de la CNT en diciembre de 1932 de organizar una huelga general. Fue una propuesta de la sección de ferroviarios, del sindicato de ramos de ferroviarios. La propuesta no fue adelante porque se veía que no tenía mucho apoyo, incluyendo, o sea, incluso entre los mismos sindicatos de ferroviarios, pero el Comité de Defensa Regional de Cataluña, que lideraba García Oliver, Juan García Oliver, propone una huelga insurreccional. O sea, se agarra un poco a esa propuesta y propone una huelga insurreccional para el 8 de enero. La huelga insurreccional se despliega en algunos lugares, pero fue rápidamente sofocada. Primero por la falta de apoyo real de la masa obrera, ¿no? Y campesina, y solamente se extiende en algunas zonas de Aragón, de Cataluña y, curiosamente, en Casablanca. El día 10 de enero ya se reúne la Asamblea de Campesinos, eso lo explica perfectamente y con mucho detalle, con una precisión tremenda Ramón. El día 10 de enero por la noche se da la Asamblea de Campesinos en el sindicato de Casa Vieja, que se llamaba Los Invencibles. Se sale en manifestación, se proclama el comunismo libertario. Ya en esa madrugada pues toman el pueblo, despliegan la bandera roja y negra, se corta la línea telefónica, se bloquean los caminos de acceso a la aldea, al pueblo, se queman los papeles de la oficina de arbitrio, que era lo que más o menos puede haber ahí, no había ni siquiera archivo ni nada de ese estilo, y se comienzan el asedio al cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Con la idea de tomarlo. Se resisten los 4 agentes que había allí dentro y ya empiezan los 2 primeros heridos, que primero fueron heridos pero resultaron muertos, pero los 2 primeros guardias civiles que en el tiroteo pues cayeron, ¿no? Eso se extiende como la pólvora y rápidamente el gobierno de la República pues, pone en marcha su mecánica represiva para nosotros, para nosotras, y directamente pues, empieza a mandar efectivos, ¿no? Primero se persona allí Artal y va por las calles, evidentemente ya toma pueblo porque ya directamente cuando vieron la desigualdad de fuerza pues la mayoría de los jornaleros se tiraron para el monte, se escondieron donde pudieron y se tiraron para el monte, y ya Artal empieza pues, directamente a detener a gente, a hacer las primeras declaraciones a través de tortura, etc. Y se centran en la famosa choza de Seis Dedos, de Francisco Cruz, que es un viejo anarquista del pueblo, aunque ya realmente estaba retirado de la militancia hace tiempo, pero sus hijos sí que estaban implicados en el suceso. Asedian la choza, empieza un tiroteo, después se presenta el capitán Roja, que había sido enviado a través de Jerez, precisamente por tren desde Madrid, ¿vale? Con una compañía con 40 guardias de asalto, y utilizan ametralladoras e incendian finalmente la choza de Seis Dedos. Por eso se hizo tristemente famosa, porque realmente fue una forma brutal de acabar con esa resistencia. Empezaron a tiros, después utilizan fuego de fusil, ametralladoras, y cuando ya ven que no pueden con ellos, pues directamente incendian la choza, ¿no? Ahí mueren 6 personas, o sea, 6 personas quemadas, y un hombre y una mujer que consiguieron salir en medio del fuego, pues también fueron acribillados, ¿no? por disparos, ¿vale? Y la cosa no acaba ahí, sino que el capitán Rojas, ¿no? al mando de los guardias de asalto, pues empieza a buscar a gente que él suponía que habían estado implicados en el suceso, porque ya la investigación ha demostrado que muchos de ellos ni siquiera han participado, y fusila a 12 de ellos, a 12 hombres en la misma choza que ya está calcinada, ¿vale? O sea, los sucesos fueron tremendos, ¿vale? También murieron 2 guardias civiles y un guardia de asalto, ¿no? Fue el primero que se metió en la choza ahí, a la zona ahí y la puerta, ¿no? Para que sea. Rápidamente las noticias empiezan a correr como la pólvora,
después se creó una comisión de investigación del Congreso, se personan allí varios congresos desde Madrid, y en el año 1934 se le hace un juicio al capitán Roma. ¿Vale? Bueno, eso muy resumidamente para que podáis por lo menos comprender qué ocurrió. Solamente fue una masacre. Uno de los líderes obreros de la CNT del momento, la CNT andaluza del momento, era Vicente Ballester, y lo dejó muy claro en un primer opúsculo, un primer folletito que se llamaba Han pasado los bárbaros, ¿no? Que es como si hubieran pasado los bárbaros, hubieran devastado con todo, ¿no? El resultado fueron 28 campesinos muertos, incluidas 2 mujeres que tuvieron algún tipo de participación o no en el suceso, pero cayeron. 28 campesinos, 2 guardias civiles y un guardia de asalto. Y evidentemente una represión asociada también al terror, ¿no? Muchísima gente en la cárcel, más todos los procesos judiciales que se celebraron al año siguiente, muchísimas torturas. La represión no solo se quedó en Casavieja o en Casavieja, en Ciudad Paterna, lo que podríamos pensar en la localidad más próxima, sino que se extendió en toda Andalucía. Aquí mismo en Jerez se cerró la voz del campesino, que era un periódico que se editaba en la calle Cruces, que dirigía Sebastián Oliva, y se ha tenido también que sufrir cierre de locales, detención gubernativa, cierre de periódicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso en cuanto a los sucesos históricos, ¿no? Por resumirlo así brevemente. Y ahora voy a hablar un poquito de qué significación tiene para la CNT o para gente que pudiéramos estar implicados un poco más ideológicamente con todo esto, aunque hayan pasado 40 años. Bueno, primero decir lo que comenté al principio, somos familia ideológica, somos parte de nuestra memoria. He tenido la suerte de ir varias veces a Casavieja cuando vivía Salustiano Gutiérrez, que era un profesor de allí del Instituto de Casavieja que se encargó, Ramón le llama muy bien, el preservador de la memoria, ¿no? Eran de los preservadores de la memoria, la gente que se dedicó toda la vida a que no se pudieran esos testimonios y además transmitírsela a las nuevas generaciones. Y entonces yo cada vez que he ido a Casavieja yo tenía la sensación de que estaba allí con mi familia, porque aunque no tengo nadie en la familia que sea casaviejeño, había un nexo de unión, ¿no? Evidentemente mucha de la gente de allí pues sabe lo que pasó, sabe que era la CNT, puede hablar de algún familiar que estuvo en los sucesos, que tuvo algún tipo de relación, que estuvo en la cárcel o que tuvo que irse fuera de la localidad, etc. También forma parte de nuestra memoria libertaria, o sea, todo eso de familia ideológica se tiene también en cuanto a que forma parte de nuestra memoria. Nosotras, los libertarios, no hablamos solo de memoria histórica, sino que hablamos de memoria libertaria porque realmente hunde sus raíces mucho más allá, ¿no? Porque la represión que sufrimos no se concierne solo al franquismo, ¿no? Cuando se habla de memoria histórica se habla normalmente del periodo de 1936 o 1939, depende de la zona de España, ¿no? Hasta 1975, pero realmente nosotras siempre hemos sufrido represión, ¿vale? Sin ir más lejos, sin movernos mucho de esta localidad, pues aquí ocurrieron los procesos de la Mano Negra, ¿vale? Ya a finales del siglo XIX, o por ejemplo ocurrió el asalto campesino de 1892, el famoso asalto de los llanos de Caulina, que también supusieron una enorme represión al movimiento obrero y que también acabaron a sangre y a fuego, en este caso a través del garrote vil, ¿no? Las ejecuciones públicas de garrote vil en la Plaza del Mercado, en la Plaza Belén. O sea que nuestra memoria libertaria, sí, podríamos decir que lamentablemente se tiene que retrotraer mucho más atrás porque históricamente se ha sufrido la represión. Y en particular la masa jornalera o campesina, evidentísimamente. O sea que no sufrieron otra cosa en la vida. Incluso en los años de la República, como el suceso de Casablanca, pudieron demostrar. Vale. Comentar alguna cosa más desde este punto de vista, que comentaba de la vinculación ideológica respecto a 3 días del 33, respecto a la novela. Bueno, transmitir la emoción que he sentido al leerla, ¿no? Por sus paisajes comunes, personas muy próximas. Por ejemplo, he encontrado la sorpresa de personas que yo tuve la suerte de conocer ya muy mayores, a finales de los 90, ¿no? Habla, por ejemplo, Ramón habla de Sebastián Cornejo, Chano Cornejo, uno de los participantes, era un chiquillo cuando participó su padre, Antonio Cornejo, y Chano, ¿no? Yo a Chano tuve la suerte de conocerlo hacia el año 1997, una cosa así, vivía en la barriada Olivar de Rivero, por ahí. Y entonces me dijeron, hay un hombre de
Y ahí fui yo un poco ingenuo, tendría 20 y tantos años de chavalito, me fui con la bicicleta y digo, bueno, para que me cuente, ¿no? Entonces, son los pocos que viven. Y Sebastián Borneo, Charo Borneo, no me contó nada, porque no se fiaba un poco de mí. O sea, es increíble ese hombre tantos años después, estoy hablando ya del año 97, 1997 o así, no, seguía sin fiarse de nadie. Entonces yo le fui a llevar el periódico CNT, porque era de la gente antigua que todavía se le daba el periódico en mano, se le mandaba por correo y eso. Y me dio el teléfono un compañero, vive en la Barriada de Iván Rivero. Fui ahí hasta su casa a buscarlo y el hombre no soltó prenda. Porque no se fiaba, este chavalito aquí que viene hablando de la CNT, de no sé qué. No, yo no sé nada. Y me decía que él era de Medina, ¿no? Entonces, como confirmaba que efectivamente era de Medina. Pero yo creo que lo de Medina, aunque fuese, se refugiaba porque, no puedo decir Casa Vieja, como que era una identidad más marcada, digamos. Entonces me ha emocionado, por ejemplo, verlo aquí, su historia, ¿no? Reflejada. Vicente Ballester, ¿no? Que lo menciona, hay un capítulo, no quiero hacer spoiler, no cita ahora, pero hay un capítulo que tenéis que leer precioso del fusilamiento de Vicente Ballester en la fosa de Puerta de Tierra, en Cádiz, que lo fusilan amarrado con el zapatero que le había dado un cobijo en los primeros días después del golpe en julio de 1936, y la verdad es que se pusieron los vellos de punta, ¿no? Porque tengo la suerte de conocer a la nieta de Vicente Ballester, que fue compañera mía de trabajo, entonces cosas que ella me ha contado y eso se reflejan ahí, ¿no? Se trazan ahí. Salud, por supuesto, ya mucho más reciente, nos falleció hace 2 o 3 años, Salustiano, pues también emociona verlo, como está también imbricado, ¿no? en la novela, ¿no? Como el preservador de la memoria, junto con Mintz, ¿no? Y alguna gente más. Y también me emociona ver a Catalina Silva Cruz, ¿no? Que aparece también en un par de ocasiones. Ella fue una de las supervivientes también, hermana de la famosa María Silva, la libertaria. Aquí también tenemos la suerte de tener a su nieta, a Rosa, que después lo mismo le tiramos a la lengua un poquito, en el público. Y por ir acabando yo, ya por mi parte, no me alargo mucho, sí me gustaría leer, pero como narra Ramón, la entrevista que le hicieron a Catalina, ya con más de 90 años, en Francia, ella acabó exiliada en Montauban, y ella explica pues, bueno, cómo vivió pues, todo el asesinato de su familia, la choza de 6 dedos, etc. Y dice, mis ojos están llenos de todos los muertos que han tenido que ver. Ya no les caben dentro más muertos a mis ojos. Con ellos vi a los quemados entre las cenizas de la choza. Todavía conservo en mi olfato aquel olor a carne frita. La matanza de la gente de mi misma sangre. También vi los cuerpos fusilados de mi padre, de mi tío Jerónimo y de mi vecino Cristóbal, revoleados junto al bañado de tunas de la corraleta de mi abuelo. Y vi a mi hermana María cuando los guardias y otros que venían con ellos le doblaron los brazos a la espalda para llevársela sin otra idea que la de asesinarla. Y para el remate, he visto morir a mi madre aquí, en este mismo pueblo, donde finalmente llegó en compañía de mis hermanos para reunirse conmigo. Bueno, es realmente emocionante, ¿no? Ver cómo estas personas vivieron, sufrieron, no hicieron otra cosa que ver muerte, ¿no? Pasaba por delante de sus ojos, ¿no? tan próxima, tan cercana. Y bueno, por último, lo último que quería decir es que quizás hoy, 30 años, viendo todo esto, muy cómodo, ¿no? Viendo que ha cambiado muchísimo el mundo, lo vamos a ver desde nuestra comodidad y nuestra seguridad del 2023, ¿no? Estamos bien cómodos sitios, ¿no? En gratos ambientes, no tenemos que irnos corriendo para atizar carbón ni ninguna cosa de ese tipo. Y podemos decir, bueno, esta gente de Casa Vieja fueron unos salvajes, fueron, en algún lugar se ha dicho, unos extremistas, no sé qué. Entonces yo creo que eso es un gran error, es una comodidad enorme el emitir ese juicio, ¿vale? Y que creo que es importante que entendamos que esta gente vivía en la extrema necesidad. Entonces lo que realmente les empujó a intentar proclamar el comunismo libertario, que evidentemente no lo consiguieron más allá de unas horas, fue la extrema necesidad. O sea, no podemos hoy en día, bueno, no deberíamos jugar para empezar, ¿no? Pero en caso de que emitamos algún tipo de juicio, algún tipo de valoración, no deberíamos hacerlo sin entender la extrema necesidad que empujó a esta gente a un día intentar darle la vuelta a la tortilla del todo, a ver si podían comer todos los días. Y eso realmente es lo que explica lo que ocurrió en esos 3 días del 23. Buenas tardes. Paco ha hablado
de la carne de la novela, diremos, de lo que es importante, muy importante la novela, que es la historia, lo que hay detrás, ¿no? Y yo me voy a ceñir a lo literario y voy a dejar el tema, voy a pasar a otro tema. ¿Sí? En todo libro tiene muchos prismas y yo me voy a centrar en el prisma literario. Lo primero, porque me parece que es una obligación y porque me parece que, en fin, que es pertinente, es darle la gracia al libro de la herida, porque publicar una novela de estas dimensiones, lo bien que está publicado, lo va a decir Ramón seguro, pero sé que han hecho una labor de edición muy importante que ha favorecido mucho a la obra y la verdad es que tiene mucho mérito, sobre todo cuando uno conoce un poco el paño que hay, en fin, a la hora de imprimir, de editar, en fin, sé lo que hay, sé la valentía que es publicar un libro así y ojalá, creo que no les ha salido mal la apuesta y, en fin, siempre muy, muy de agradecer. La novela es un género insaciable, es decir, lo devora todo y lo asimila todo, ¿no? Muchas veces no sabemos muy bien qué es lo que queremos decir cuando decimos una novela. Creo que era Camilo César el que decía, novela es todo lo que pone en la portada, que lo decía Camilo César, creo que es novela, ¿no? Porque la verdad es que la novela es un género que roba de los otros géneros literarios, lo roba todo, ¿sí? Siempre lo que ha necesitado, ¿no? Uno puede imaginarse, por ejemplo, una poesía pura, un teatro puro, una filosofía pura, pero una novela, que si nadie puede reivindicar, aunque hay escritores que han hablado de la novela pura, pero no hay novela pura, porque en realidad la novela es todo lo contrario. Si hay algo esencial en la novela es la usurpación, ¿no? Es como el latrocinio adoptado o adaptado a una manera de sentir y entender el tiempo. Quiero decir, la novela, en esta novela hay parte que es un ensayo sobre diremos, la verdad, sobre cómo podemos comunicar la verdad, cómo podemos obtener la verdad. Y es un ensayo en realidad moral, filosófico. Hay documento histórico, que podía ser crónica, hay cartas, en fin. Es un género híbrido que vive de eso, de la usurpación y de la vampirización de otro género, pero lo único quizás esencial es que el novelista tiene que tener un sentido del tiempo muy diferente al del que tiene el poeta. Quiero decir, no es que, pero quiero decir, cuando tú te dedicas o te pones a poetizar, diremos, una anécdota, un acontecimiento, incluso este mismo acontecimiento en un poema, sería distinto, no sería una crónica, no sería, si la novela tiene un principio y un final, aunque ese final, aunque el principio puede ser el final, tú puedes contar, pero siempre hay una sucesión, hay una narración, un cuento, ¿no? Un cuento que empieza, érase una vez y tal, y termina con algo, ¿no? Ese tiempo es fundamental en la novela. Los griegos, alguna vez lo he comentado, no sé si me repito, porque ya tengo la edad de repetir, de que los griegos tenían al menos tres palabras para definir o para hablar del tiempo. Tenían cuatro, pero bueno, me voy a referir solo a tres. Y una era aidos, que era lo que nosotros podíamos traducir como eternidad, era el tiempo de los dioses, que para los hombres era inalcanzable, no lo podíamos imaginar lo que podía ser la eternidad, ¿no? El aido ellos lo utilizaban solo para ese tiempo que era el eterno, el inmortal. Después existía el aion, otra palabra, aion, que la utilizaban ellos con el tiempo que era, no hay traducción en realidad a los idiomas indoeuropeos, pero bueno, Kierkegaard, por ejemplo, utiliza el instante, es el tiempo que entra en sintonía, o que diremos, es una síntesis entre el tiempo humano y el tiempo de la eternidad, ese instante que de momento, el instante de un enamorado, ese instante de plenitud, o cuando escuchamos una música o leemos un poema y parece que
ese instante que el tiempo se abre, ¿no? Creo que todos hemos sentido esa concesión del tiempo, ¿no? Pues existía otro tiempo que era el Kairos, que era un tiempo relativo. Ellos hablaban del Kairos cuando era un tiempo, en fin, cuando uno está esperando algo, el tiempo se alarga, es mucho más lento. Ese tiempo maleable era... Pero después la palabra tiempo, que es la propia, tal como la utilizamos nosotros, para ello era Cronos, ¿no? El Crono, que viene cronología, que es de un dios, del dios Crono, que comía, devoraba a sus propios hijos, que es lo que hace el tiempo, ¿no? El tiempo va devorando lo que va produciendo, ¿no? Y ese es el tiempo de la novela. De la misma manera que el aión, el tiempo que sintetiza la eternidad, y el cronos, ¿no? Es el tiempo de la poesía, ¿no? Y eso está aquí muy bien reflejado, y es también reflejado que a veces él hace el tiempo cronológico y va hora, sino hora por hora, pero pone minuto por minuto y tal, lo que va sucediendo, ¿no? Yo destacaría de la novela, por destacar dos cosas, porque hay mucho que destacar. Él ha destacado la documentación, la fidelidad y cómo, en fin, son personajes que él ha podido conocer, o sea que en eso hay una labor detrás muy grande, pero a mí me interesa como creador o como lector que se fija más en cómo el autor ha ido montando ese artefacto que intenta ser verdad, ¿no? Lo primero es el oído que tiene Ramón, ya lo demostró en la anterior novela, para el habla coloquial y para armar personajes según su forma de hablar, ¿no? Una de las cosas que la novela, que el nacimiento de la novela, desde el Quijote, se diferencia, por ejemplo, si leemos a Cervantes, leemos a Shakespeare, por ejemplo, los personajes de Shakespeare hablan todos igual, que es el lenguaje de Shakespeare, quiero decir, incluso el enterrador de Hamlet utiliza ese verso y esa especie de oratoria hermosísima, ¿no? Sin embargo, Cervantes ya, quiero decir, Don Quijote no habla igual que Sancho, define a esos personajes según su forma de hablar, ¿no? Y según, por supuesto, las acciones. Un buen novelista no describe al personaje, sino lo describe a través de las acciones, y eso lo hace muy bien Ramón. Ramón, en fin, se ve que ha tenido o bien en la familia o bien en el pueblo, buenos oradores, buena gente que cuenta, ¿no? Porque tiene un oído estupendo para que nos creamos cómo hablaba tal persona, cómo de tal extracción social y cómo eso está vivo, ¿no? Cómo encarna ese personaje en una lengua viva, ¿no? Y eso es muy difícil hoy en día más, ¿no? Que el escritor quizás no mama de la tierra y de esa lengua oral, ¿no? Yo creo que eso se nota en tu novela. Alguien que lo hacía muy bien, cercano, era, por ejemplo, Fernando Quiñones, que tenía un oído también prodigioso para el habla y el idioma de las diferentes gentes de la provincia, en fin, del pescaero, de no sé qué, tal, ¿no? Bueno, iba a decir otra pedantería, porque iba a hablar de Aristóteles, ya hablo de los griegos, pero vamos. Y después otra cosa que me parece interesantísima y que me parece un gran acierto de la novela es su estructura. Es una estructura, para los que no hayáis leído la novela, que al principio os puede parecer un poco que os exige demasiado, ¿no? Pero que inmediatamente vais a ir acomodando a ella, porque es una estructura caleidoscópica, ¿no? Polifónica, digamos, hay muchas voces, muchos saltos de tiempo, pero es ideal, quiero decir, porque como ha dicho Paco, no podemos juzgar la historia y menos un novelista, ¿no? Un novelista es el que menos debe juzgar la historia, porque se está metiendo dentro de los personajes, los está viendo desde dentro, ¿no? Y una manera de hacerlo es que no haya un narrador omnipresente, sino que haya muchas perspectivas, muchos puntos de vista desde donde mirar la misma historia, y eso hace que el lector sea el que vaya encajando las piezas, ¿no? Este tipo de
de narrativa que tiene mucho que ver con el... me sale la pedantería, que tiene que ver con el perspectivismo de Ortega, ¿no? Que hablaba de tal, pero quizás yo creo que por lo que alguna vez lo he escuchado, creo que le viene, supongo, de Faulkner, a lo mejor, que es el primer, bueno, se dice que es el primero que utiliza esta forma fragmentaria de utilizar. Yo creo que es una equivocación, que en realidad la primera, es un tema que me ha interesado mucho y yo creo que el primer novelista que utiliza esa especie no sé si habéis leído novelas, seguro que habéis leído este tipo de novelas donde un personaje tal, hay películas ahora que vienen de la novela que la han cogido, por ejemplo, hay una película muy interesante de Woody Allen que los padres hablan de cómo era de cómo era el personaje de Woody Allen, otros hablan de cómo era, depende de cada personaje, te representan un personaje diferente. Yo creo que esto es el primero, donde yo por lo menos primero, en fin, habría que investigar, yo no soy erudito, donde primero me he dado cuenta que aparece en Dostoyevsky, en un cuento que se llama Baobab, donde un personaje, no exactamente desde el principio, pero es un personaje que está en un cementerio, se sienta en el cementerio y empieza a escuchar las voces de los muertos, cada uno va contando una historia de ese pueblo. Esto después lo coge Remaster para Spoon River, y yo creo que de ahí lo saca también Julio Mariscal para ¿cómo se llama? Corral de Muertos, en fin, tiene una gran estirpe eso, ¿no? Pero es muy interesante ese tema. Y lo que iba a decir es que quizás eso en fin, lo que... voy a nombrar otra vez a Aristóteles. Aristóteles decía que entre todos decimos verdad, ¿no? Es decir, y eso es lo que hace de alguna forma la novela, los personajes de Ramón, ¿no? Entre todos han formado una historia, van formando una historia que tú vas creando, el lector va creando, ¿no? Con lo cual él se aleja y deja un poco que la historia se vaya armando a través de esos personajes, ¿no? Y él deja hablar a todo el mundo, a todos los agentes, al verdugo, a la víctima, para hacernos una idea no cerrada y verdadera de lo que ocurrió, ¿no? Porque yo creo que a diferencia del historiador, al novelista le interesa evidentemente lo que ha dicho Paco, lo que pasó, ¿no? A él le interesa, de hecho se ha documentado, tal, pero también le interesa sobre todo lo que sentían y pensaban la gente en ese periodo histórico, ¿no? Eso que tanto se olvida, en que un historiador no puede por rigor histórico, no puede entrar, el novelista se le permite, ¿no? Tiene de encarnar en esos personajes, de darle voz a esos personajes, y en eso quizás resida uno de los mayores méritos de esta novela, ¿no? Que de alguna forma pues ejerce el milagro de asomarnos, de permitirnos asomarnos a no un trozo de historia, sino a un trozo de vida, ¿no? Porque la historia es algo, como diremos, que está muerto, que ha pasado, pero aquí eso vuelve a revivir, vuelve a estar vivo, estos fantasmas vuelven a estar, de momento, a empezar a andar, a empezar en tu imaginación, y sobre todo porque me parece un acierto que sean 700 páginas, porque realmente terminas conviviendo con esos personajes. Seguramente una novela más pequeña no hubiera conseguido esa especie de, en fin, que vas un poco hechizándote y creándote lo que ha dicho él, ¿no? Que terminas no viendo la televisión y te creas en ese mundo de fantasmas que termina siendo más vivo que los fantasmas que vemos fuera, ¿no? Y poco más, no tengo mucho más que decirte, solo darte las gracias y espero que sea solo un paso más para más que vengan y nada. Muchas gracias. Buenas tardes. Comienzo, como no puede ser menos, agradeciendo a la Fundación Caballero Bonal, en la persona de Pepa Parra, que haya aceptado nuestra propuesta de presentar la novela. Aquí, como ya hicimos hace el año nefasto, aquella noche nefasta de la pandemia,
fin, parece que Fue la novela anterior. con la novela anterior, con Era la noche. Dar las gracias a vosotros por estar aquí. Dar las gracias a vosotros por estar aquí, porque yo sé que estas cosas siempre hay algo más interesante que hacer que acudir a la presentación de un libro, ¿no? Y vosotros pues habéis demostrado que no, que la presentación de un libro es importante y por eso estáis aquí, y yo os lo agradezco enormemente. Darle las gracias a Paco Cuevas por haber intervenido, por haber aceptado también el reto de leer la novela y de quitarse de los aparatos electrónicos. Me parece que le ha gustado, ¿no?, la experiencia. Y también por habernos facilitado la presentación en Madrid de la novela la semana pasada, también allí en la sede de la CNT madrileña. Y a mi amigo Pepín, pues claro, yo tengo que estar siempre enormemente agradecido porque siempre está dispuesto a echarme el cable en todo lo que sea. Y ya presentó Era la noche, aquí, aquella noche. Y pues ahora, como veis, lo ha hecho con la inteligencia y la sensibilidad que lo caracteriza, ¿no? Por algo es uno de los grandes poetas actuales, como ha dicho David al principio, ¿no? Ha sido muy certero, su análisis ha sido breve y ha ido al grano. Y ha destacado dos aspectos muy importantes también, que considero yo, de la novela, y que son los dos aspectos de los muchos que he querido trabajar en ella. La novela ha sido un campo de experimentación para mí, porque si, como él ha dicho, la novela es el gran parásito, el parásito literario universal que chupa de todo, que extiende sus tentáculos, pues yo la he tratado de alimentar de todas las fuentes que han estado a mi alcance. En las presentaciones que llevamos de la novela, que creo que van 5 o cosas así, los amigos que se han prestado a este acto de presentación han ido destacando una serie de aspectos de la novela, y el otro día en mi casa, así a buena pluma, recapitulando, me salían como 12 tipos de novela dentro de esta novela. Ellos han hecho alusión a algunos de esos tipos. Por ejemplo, es una novela experimental. Lo ha dicho Pepín, ¿no? Es una novela experimental en el sentido de que no hay un desarrollo lineal de los acontecimientos, sino que hay un eterno retorno, un giro continuo alrededor de los 3 días. Hay un hilo cronológico, lo he dicho bien, he hablado del cronos del griego, hay un cronos de los 3 días, que es una asociación lógica, donde se detalla cada día lo que ocurre cada hora. Y me he basado en las fuentes históricas. Ahí no he inventado nada. Pero alrededor de esos 3 días, de ese hilo, de esa columna vertebral de la novela, vertebral temporal de la novela, he hecho orbitar a 300 personajes. Todos los personajes de los que he tenido documentación no les he negado la entrada al libro, sino he dicho pasar todo y contar cada uno lo que tengáis que contar. Pero claro, que 300 personajes cuenten su versión de la historia, pues resulta complejo. Es algo que ha dicho Pepín, que al principio puede parecer que es demasiado caótica, pero no hay que alarmarse. No hay que alarmarse porque ya la experiencia de los lectores dice que no pasa nada. Que no pasa, que aguante el tirón que te haces con ellos. Que comienza porque hay continuas referencias, repeticiones, reiteraciones que consiguen que los personajes se te vayan acercando, los vayan conociendo sin necesidad de hacer un cuadro biográfico de ellos, ¿no? Yo recuerdo cuando leí 100 años de soledad la primera vez, pues lo hice. Empecé a hacer el cuadro de la familia hoy en día porque me perdía. Pero, hombre, quien quiera lo puede hacer, ¿no? Se va a enterar mucho mejor, pero no es necesario. Incluso habíamos pensado al principio hacer algo de eso, ¿no? Hacer un índice onomástico o algo así para que la gente no se perdiera. Pero no preocuparos, que creo que se ha sabido organizarlo y cosificarlo de tal manera que los personajes poco a poco se van acercando
hacia nosotros y acaba resultándonos tremendamente familiar, tremendamente familiar. Y empezamos a reconocerlo por lo que dicen y por lo que hacen, lo que ha dicho Pepín también, ¿no? Es decir, yo no tengo que describir a los personajes mayormente, porque llega un momento en que, por lo que dicen, por el sitio donde están, por la forma de actuar, el personaje, el lector dice, ah, sí, a este ya lo conozco, este es fulano, aunque no se acuerde bien del nombre, ¿no? Porque claro, ya digo que acordarse de ciertas personas, pues así de sopetón, pues cuesta, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo conocerlos a todos y familiarizarme con todos, porque claro, yo era el que más familiarizado tenía que estar con ellos, porque es que les tengo que dar vida, ¿no? El que les tengo que dar vida a cada uno de ellos. En ese sentido, la novela es experimental. La novela al estilo Cortázar, digamos, ¿no? Y he trabajado ese aspecto, lo he trabajado conscientemente y duramente. Es una novela histórica, evidentemente, lo ha dicho Paco, ¿no? Es decir, hay una base histórica indudable, pero la historia es solo la base. Sobre esa base, que tiene que ser muy sólida, he levantado el edificio literario, que es un edificio imaginativo. Pero yo quería ser muy respetuoso con la historia, porque estos personajes, lo que hicieron y lo que les ocurrió y cómo fueron reprimidos, pues eso está todavía vivo. Está vivo, por ejemplo, en el sindicato anarquista, que era al que pertenecía la mayor parte de las víctimas, aunque no todas las víctimas, porque muchas de las víctimas que intervinieron no pertenecían al sindicato, sino tenían vínculos familiares, ¿no? Pero yo he querido ser muy respetuoso con la historia y por eso la he tratado en profundidad y he tratado de reflejarla en la novela con toda fidelidad, porque las víctimas y sus herederos, sus descendientes, me merecen mucho respeto. Me merecen mucho respeto y de hecho he dedicado el libro, aparte de a Santiago Gutiérrez, que ha sido el que me brindó la historia en su conjunto, le he dedicado el libro a los herederos de las víctimas de la barbarie, que son muchos. Son muchos y todavía hay muchos vivos. Aquí tenemos, como ha dicho Paco, a la nieta de María la Libertaria, que es uno de los personajes que se han elegido como uno de los personajes principales del libro. Eso como novela histórica. Hay una novela mítica, evidentemente. Es la novela en la que he tratado de que un territorio pequeñito, particular, al estilo de Macondo, ¿no? Se convierta en un territorio mítico y sea un territorio universal. Es decir, que cualquier persona de cualquier parte del mundo se pueda reconocer en ese territorio. No hace falta conocer el territorio como lo conocemos nosotros, porque lo tenemos muy cercano. Y yo más cercano todavía porque he nacido y he vivido en él. Pero esa transformación de un territorio particular en el culo del mundo, que se convierta en un territorio universal, es gracias al arte de la literatura. Es la literatura el único arte que puede conseguir eso, por lo menos con el tratamiento de la palabra, ¿no? Hay una cosa, en eso que dices del territorio mítico, que yo no sé si tú eres consciente o no, pero hay una imagen magnífica que se te queda después de ver la novela, que es esa llama que esperan desde Jerez, ¿no? Esperan una luz y tal. Y eso es exactamente como comienzan los persas en Esquilo. Es decir, unos soldados, unos guardianes que están esperando, quiero decir que hay una mitología, lo que no es inconsciente dentro de ti, pero que está, y a mí inmediatamente digo, bueno, esto estamos en una tragedia griega también, ¿sabes lo que te digo? Entonces es curioso por todo lo que me estás diciendo, cómo ese territorio místico lo vas haciendo inconscientemente con cosas que te han llegado seguro leídas, en fin. Bueno, inconscientemente hasta cierto punto, porque a mí verdaderamente la tragedia griega ha sido un género que me gusta mucho y he leído muchísimas tragedias griegas, ¿no? Porque me ha gustado mucho. Y efectivamente ese episodio, por ejemplo, es así, ¿no? Pepín se refiere al episodio en el que
la gente de Casas Viejas está, desde una parte de Casas Viejas donde se divisa el castillo de Medina, está esperando durante la noche a que la gente del sindicato de Medina encienda una hoguera que será la señal para que se produzca el levantamiento libertario. Porque la gente de Medina, a su vez, está esperando desde el castillo a que se apague Jerez. Porque el plan era que se volaba el centro eléctrico de Jerez, se producía el apagón en Jerez, la gente de Medina lo veía desde el castillo y cuando Jerez se oscurecía, ellos encendían la hoguera y la veían la gente de Casas Viejas. Ese era el internet de la época, ¿no? El teléfono móvil de la época era ese. Por supuesto la hoguera no se encendió, porque el capitán Rojas, cuando pasó por Medina de camino a Casas Viejas, dejó una dotación de hombres que impidieron que se llevara a cabo esa señal, que se transmitiera esa señal, pero eso no impidió que la gente del sindicato de Casas Viejas, de la CNT, fundamentalmente el sector de la FAI, que eran, digamos, los jóvenes, los más aguerridos, los que menos paciencia tenían, frente a la prudencia de los antiguos, que sabían que se podía liar, la que se lió, pues se lanzaron, sin haber visto la hoguera de Medina, sin haberse producido el apagón de Jerez, y se lanzaron a la lucha y pasó lo que pasó, ¿no? Pero yo, como también habéis dicho, no quiero hacer revisionismo histórico, no creo que el revisionismo histórico sirva para nada, no es adecuado, no tiene sentido, y menos en un novelista. El novelista no puede decir, la tesis que plantea el novelista no puede ser, es que se equivocaron porque la estrategia no fue la adecuada, porque fue una estupidez, porque... Eso no viene a cuento. Ocurrió lo que ocurrió y yo creo que el lector debe conocer lo que ocurrió y hacerse una idea de lo que ocurrió y sentirlo, no juzgarlo. Aquí no vamos a juzgar ya nada, ni a los buenos ni a los malos, porque me parece que también entro ahí, ¿no? Que es la parte de novela ensayística, ¿no? Donde hago una especie de pequeño ensayo filosófico intercalado en el desarrollo de la narración, una especie de ensayo filosófico sobre la verdad, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Cómo se construye la verdad? ¿Qué papel desempeña la moral en la verdad? Todo eso que frecuentemente no recapacitamos, no pensamos, pues yo lo he metido en la novela para que el lector, junto con los hechos, piense en eso, en la ética, piense en la construcción de la verdad. Y me parece que quizá el protagonista de la novela sea la verdad, o el simulacro de verdad que nosotros vamos construyendo entre todos. A eso también contribuye el perspectivismo del que has hablado, ¿no? Es decir, cada uno aportamos nuestra pequeña tesela de verdad al mosaico general que luego le ponemos con mayúsculas la verdad. Pero es una construcción en la que cada uno hacemos un aporte. Y muchas veces las piezas no encajan, pero es que el mosaico tiene que ser así, sí, que encaje. Que encaje en el sentimiento de cada uno. Que encaje en el sentimiento de cada uno. Creo que es lo importante. Entonces, en esa parte también la novela es un pequeño ensayo. Procurado que no sea aburrido eso. El ensayo filosófico, la parte filosófica de la novela, no debía chirriar cuando yo la introduzco dentro de la narración. Y creo que no chirría. Vamos a decir otra cosa. A ver si va otra vez aquí. Decir que me he equivocado. Pero bien, bueno, pues así creo que he dicho 5 perspectivas novelísticas que trato, pero hay hasta 12 el otro día las tenía apuntadas y me las traigo el traigo, pero no, porque si me las traigo las leo todas y
se aproxima a un documental, siendo el documental también algo muy creativo, muy subjetivo, el documental contemporáneo. Sí, efectivamente, Antonio Muñoz Molina, que tuvo el gran gesto de desplazarse a Medina para presentar la novela, pues dijo eso, que era una novela documental. Y yo creo que efectivamente el documental televisivo está consiguiendo grandes logros hoy en día. Es decir, hay documentales que a mí me gustan más que películas, ¿no?, de ficción, porque hay grandes documentalistas que, sobre todo cuando los temas son muy enigmáticos, ¿no?, cuando no se sabe verdaderamente qué ocurrió, y ellos hacen eso también, lo que hago yo en la novela, ¿no?, es decir, presentar diversas perspectivas, diversas opiniones, y ahora pues tú piensas, ¿no?, lo que ocurrió, deja en tus manos la decisión final. En ese sentido, sí, creo que es muy acertado. Una cosa que me pregunta mucho la gente cuando estoy cara al público es que ¿por qué he escrito esta novela?, ¿no? Y no sé, quizás vosotros tengáis también esa pregunta en el tintero. Yo he escrito esta novela porque he escuchado la historia desde pequeño, desde niño. Casavieja, en 1933, era una pedanía de Medina. Por lo tanto, era una historia del pueblo. Aunque, y cuando yo era niño, cuando yo era niño, en los años 60, seguía siendo, Casavieja seguía siendo una pedanía de Medina. Obtuvo la segregación en los años 90. Por lo tanto, era una historia del pueblo. Y que le había pasado a gente del pueblo, porque Casavieja cuando se funda, que no existía, se funda a comienzos del final del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. Ahí en la novela aparece una discusión en el pleno municipal del Ayuntamiento de Medina, donde se le da autorización al proyecto de la creación del pueblo. Pues ese pueblo se nutre poblacionalmente de gente de Medina. En principio, los trabajadores, los jornaleros que van a Benalú, a Casavieja, los que van a Casavieja, son gente de Medina, son jornaleros de Medina. Y los propietarios que comienzan a hacerse con todas las tierras, con aquellas fértiles tierras que eran o de propiedad municipal o de propiedad privada, del duque, del marqués, de Negrón, pues los propietarios también vieron ahí una ventana de oportunidad de enriquecerse y lo hicieron. Y entre los ricos propietarios y los jornaleros de Medina forman Casavieja. Luego viene el gran aporte de la gente de la sierra de Málaga, de los segadores, los que se llamaban zopacas. Zopaca es una palabra muy bonita, muy significativa. Viene de socapa, es decir, eran los que tenían algo que ocultar. Ya sabes que la preposición castellana que ya no se utiliza, significa debajo, ¿no? Es decir, socapa significa debajo de la capa, es decir, algo tenían que ocultar y se venía aquí para escabullir. Hay un sopaca que efectivamente, eso que lo he inventado yo, tenía algo que ocultar y se viene a vivir a Casavieja para no rendir cuentas a la justicia. Pues esto, Zopaca, el Socapa se pasa a Zocapa, esto viene como jornaleros, son como los emigrantes que hoy recibimos de África, es decir, gente que trabajaba con muy poco dinero, que trabajaba en condiciones miserables, que aguantaba lo que le echaran porque no tenían posibilidad de protestar, ni tenían derechos, ni tenían nada, porque esta gente ni siquiera estaba al principio apuntada al sindicato de la CNT, que era el sindicato predominante de la época. Y después yo escribo esta historia porque la escucho desde pequeño. La voy escuchando, pero siempre envuelta en un halo de misterio, porque la gente no hablaba claramente de ella. Lo que tú decías de este hombre que no quería hablar era la actitud típica de todo el mundo. Era la actitud típica de todo el mundo. Ha pasado ya mucho tiempo. Pero de la represión
durante la República, pero luego llegó la dictadura franquista y lo volvió a reprimir con más dureza todavía. Claro, la gente se hablaba con mucho cuidado. Entonces, entre que no se hablaba por ignorancia o por miedo, pues a mí esta historia me llegaba muy fragmentaria, muy envuelta, ya digo, un halo de misterio. Pero eso es bueno para la literatura. El misterio siempre es bueno para la literatura, porque te hace que te atraigan. El misterio es lo que atrae. El misterio es lo que atrae. Y yo durante muchos años pues me he estado documentando, he estado leyendo muchas cosas de Casavieja. Hay mucho escrito sobre los sucesos de Casavieja, hay mucho hecho en todos los aspectos. Y lo mismo que con Era la noche, con la novela anterior, tuve que trabajar mucho para obtener material, para obtener documentación. Con los hechos de Casavieja he tenido que trabajar mucho para desprenderme de información, porque hay enorme, ¿no? Lo que hay muchos libros específicos dedicados a ello. Yo he escogido unos cuantos, pues han sido mis libros de cabecera, ¿no? Ahora acabo de ver algunos ahí en la sede de la biblioteca de la CNT. Fundamentalmente el libro de Salustiano Gutiérrez Baena, que fue el último que salió y que hace una recopilación de todo, prácticamente de todo lo que se ha escrito sobre los sucesos, y a mí ese libro me dio una gran visión de conjunto. Yo no sabía por dónde meterle mano, porque era una historia tan amplia, tan densa, con tantos recovecos que yo no sabía cómo organizarla, pero a partir de la lectura del libro de Salustiano me surgió la idea. Vi cómo se puede contar y me lancé y empecé a contar. Y también el libro de Tano Ramos sobre los juicios de Rojas, el libro de los anarquistas de Casavieja de Minz, que es el antropólogo norteamericano que viene en los años 60 y comienza a escarbar, y comienza a hablar con la gente, consigue que la gente vaya desvelando sus secretos y todo lo graba y luego lo transcribe en un libro magnífico. En ese libro, Monroy, que es el presidente del sindicato y que no está de acuerdo con el levantamiento, cuando los sucesos, lo digo porque me acuerdo de una cosa que has dicho antes, cuando habla con Minz, le confiesa que Seideo nunca estuvo apuntado al sindicato. Nunca estuvo apuntado al sindicato. Que Seideo, el hombre, era un carbonero que se había dedicado toda su vida a hacer carbón y ya está. Sus hijos sí. Lo que pasa es que, como dice Monroy a Minz, como le confiesa Monroy a Minz, cuando la fuerza jurídica, o sea, el juzgado, le sugieren o le dicen que confirme que Seideo era un anarquista y que fue promotor del reconocimiento, él dice en la entrevista, y yo lo reflejo en la novela, que, hombre, ya que me lo pones por bandeja, y el hombre estaba muerto, que me le da ya, ¿no? Figurar como el artífice, ¿no? Pues sí, lo confirmamos, que sí, que fue el que no, pero no es la verdad, ¿no? Es una... ahí incido, ¿no? En cómo construimos la verdad, también valiéndonos de la mentira, ¿no? Bueno, pues me lancé a escribirla. El detonante fue la publicación de la autobiografía de José Suárez, que había sido alcalde pedáneo de Benalús, que fue el que llevó a cabo la colonización de lo que hoy es San José Malcocinado, que es una pedanía que está en el camino entre Medina y Benalús, Casavieja, porque José Suárez había vivido los sucesos desde dentro. De hecho, él ayudó a retirar a los muertos de la Corraleta, a los fusilados de la Corraleta, y los vivió desde dentro. No se enteró de muchas cosas, pues, para que veáis, ¿no? Cómo incluso los testigos presenciales no saben en muchas ocasiones lo que está pasando, y a nosotros nos pasa. Y nosotros decimos, yo estuve allí, yo lo vi, pero sí, pero no te enteras. Bueno, pues José Suárez muchas cosas no se entera, pero yo tenía ahí al que lo había visto con sus ojos, ¿no? Y José Suárez conoció a Seideo, estuvo hablando con él unos
unos días antes de los sucesos, porque José Suárez era un hombre muy diplomático, muy negociante, que sabía intervenir muy bien entre las partes enfrentadas y sacaba acuerdos muy logrados. El Seidedo le pidió que mediara con el propietario de las tierras para que lo dejara entrar a cortar leña para hacer carbón. Y José Suárez pues intervino y le consiguió el permiso. Pero no le dio tiempo ahí, no, este carbón ya no lo hizo Seidedo, porque fue abortado trágicamente, ¿no? El proyecto de hacer ese horno de carbón. Y pues no sé, bueno, sí, te contaba esto porque cuando yo leo la autobiografía de José Suárez, que la saca Salustiano y Fran Sánchez Mazo, que ha sido el maquetador el magnífico maquetador de esta novela, pues cuando leo esa autobiografía, comienzo a ver los personajes muy cercanos y mi primera tentativa es que hable Seidedo. ¿Cómo hago yo hablar a Seidedo? Y fue el primer fragmento que escribí y es el que encabeza la novela. Después fueron hablando muchos más y ya fueron hablando otros que no aparecen en la autobiografía de José Suárez, incluso el propio Suárez, su primo sobrino, le llamaba sobrino pero era primo, y así poco a poco, con las voces de los personajes, fui construyendo el puzzle. Una novela que a mí me ha transportado al tiempo de los dioses, porque me ha hecho vivir en una fantasía pues, muy hermosa, ¿no? Una vez que yo tuve la idea, que sabía cómo iba a contar la historia, me metí en ella, me zambullí en ella y perdí la noción del tiempo. No sé cuánto tiempo tardé en escribirla, pero muy poco, porque el tiempo se dilató de una manera extraordinaria. Escribía durante horas al día, pero era muy fecunda esa hora. Escribía mucho y parecía como tocado por una varita mágica, que todo lo que escribía me gustaba, me salía bien. Que no es frecuente, ¿no? Y muchas veces te atasca, te amarga, no te gusta cuando vuelve, pero no, aquí fue todo a un ritmo trepidante. La historia me había calado perfectamente. De hecho, tanto fue así que yo no creo que tardara más de 5 meses en escribirla. No creo que tardara más de 5 meses en escribirla. Y salieron 850 páginas en la primera maquetación. Yo, cuando la tuve, me dice David, mándanosla que la vamos a ver. Y bueno, pues miradla y si os gusta y le queréis sacar, pues digo, es gordita, ¿eh? Es gordita, te aviso que es gordita. Y me dijo, recuerdo que David me dijo por teléfono, no te preocupes, la vamos a sacar. Bueno, primero léela, no, la vamos a sacar. Me dieron un cheque en blanco que yo digo, bueno, no sabéis dónde os estáis metiendo, ¿no? Cuando me dice, yo han salido 850 páginas, y digo, yo te lo hice, y dice, ¿y qué hacemos? Esto, 850 páginas, cuando el lector lo vea se va a asustar, porque ya con cerca de 700 se asusta, cuando vea 850, y fijaros, meterle esos casi 170 páginas más, pues, era pasarse a templar, ¿no? Y se va a ir a 35 euros el precio, ¿no? Era una cosa para pensarse, ¿no? Digo, no, vamos a intentar quitarle, ¿no? Vamos a intentar descargarla un poco, a ver, vamos a quitar cosas que yo vea, que veamos entre los dos, que no son fundamentales. Y me dijo, no, le vamos a quitar solamente si eso no va a dañar la novela. Eso no va a dañar la novela. Bueno, tuvimos miedo, en ese sentido.
sentido, David es coautor de la novela, ¿no? Coautor de la... Hombre, porque si su labor, la novela, se hubiese escrito, hubiese salido, pero no sería la que es. De cierto modo, él ha hecho una labor muy importante, ¿no? Que yo le agradezco mucho. Yo creo que ha quedado mucho más. Porque lo que se ha quitado, yo creo que no aportaba excesivamente. Y... ¿El qué? Sí, bueno, y ya está, yo creo que me he enrollado demasiado. Sí, yo creo que he solventado todas las dudas, pero no obstante, si tenía alguna más, o aquí a mi